Definición de centro de masas. Es un punto donde nosotros podemos considerar que está concentrada toda la masa de un objeto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es analizar su movimiento. No aplicarle la fuerza, sino analizar el movimiento de ese punto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú calculas el centro de masas, una de las cosas que te han dicho en clase es, oye, mira, si tú calculas el centro de masas de algo, es donde tú vas a aplicar todas las fuerzas. Pero vas a aplicar todas las fuerzas por una razón. O sea, porque en realidad tú estás estudiando el objeto dinámicamente. ¿Vale? Pero cuando tú calculas el centro de masas es el punto donde nosotros estudiamos el movimiento del objeto. Por eso si tiene un movimiento relativo, lo hacemos con respecto al centro de masa. ¿Vale? Y el centro de gravedad es un punto, ¿de acuerdo? Que es, por decirlo de alguna manera, como si fuera el centro de masas del objeto, pero que en realidad es un punto donde nosotros encontramos la gravedad uniforme, donde la gravedad en el objeto es uniforme. ¿Qué significa eso? ¿Significa que es lo mismo que el centro de masas? En la mayoría de los problemas de campo donde tú tienes un campo gravitatorio y el campo gravitatorio es el campo gravitatorio de un planeta, pues el centro de gravedad coincide con el centro de masas. ¿De acuerdo? Pero eso ocurre siempre que el objeto sea uniforme, ¿de acuerdo? Siempre que el objeto sea uniforme, de manera que al calcular el centro de masas estamos calculando el punto también donde la gravedad es uniforme. Entonces la diferencia entre centro de masas y centro de gravedad es que el centro de masas lo vamos a utilizar para analizar el movimiento del objeto y el centro de gravedad lo vamos a utilizar para entender dónde la gravedad es uniforme, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Vale? ¿Y por qué son totalmente distintas? Porque si yo cojo un objeto y analizo su centro geométrico, porque el centro de masas se supone que es el centro geométrico del objeto, si el objeto es uniforme, su centro de masas va a coincidir con aquel punto en donde la gravedad es uniforme. ¿De acuerdo? Pero el centro de gravedad, a diferencia del centro de masas, es un punto que nosotros tenemos que considerar en el objeto, mientras que el centro de masas puede estar fuera del objeto. ¿Vale? Y te pongo un ejemplo. Mira, si yo tengo un objeto que es así, y digo, ¿este objeto tiene centro de masas? Sí. ¿Tiene centro de gravedad? Sí. ¿Dónde va a estar el centro de masas? Pues mira, el centro de masas de este objeto se divide en tres centros de masas distintos. Porque tengo un triángulo, tengo un rectángulo y tengo otro rectángulo. El centro de masas de este rectángulo está aquí. El centro de masas de este rectángulo está aquí. Y el centro de masas de este triángulo, que sería con sus bisectrices, estaría ahí. Y si yo ahora uno este con este y este con este, el centro de masas me queda fuera del objeto. ¿Vale? Sin embargo, su centro de gravedad tiene que estar en el objeto, porque es el punto del objeto donde la gravedad es uniforme. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿Vale? ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es qué elementos varían del objeto. O en qué elementos tenemos las variaciones de ese objeto. ¿Vale? ¿Cuáles son las ecuaciones para calcular el centro de masas? Mario. Y las ecuaciones para calcular uno partido por la masa total por la variable que nosotros tengamos
por el diferencial de masa. ¿Vale? Exactamente. R por el diferencial de masa. Entonces, ¿nosotros podemos calcular el centro de masas de cualquier objeto? Por supuesto. ¿Cómo? Aplicando eso que me acabas de decir. ¿Vale? ¿Lo pillas? Ahora, ¿cómo se calcula el centro de gravedad? Igual. ¿Y qué ecuación es? Es la ecuación que tienes puesta en la imagen que me has pasado del WhatsApp. ¿Vale? Pero yo lo primero que voy a hacer va a ser que voy a calcular el centro de masas de este objeto. En este caso tenemos un cilindro. ¿Vale? Entonces, mira, yo llego y digo, como tengo un cilindro, el cilindro es un objeto uniforme. Este cilindro al ser un objeto uniforme, lo que voy a tener va a ser unas coordenadas que yo puedo colocar como yo quiera, y que en este caso pues voy a colocar de esta forma. ¿Vale? Ahí voy a poner un eje y en la base del cilindro voy a poner los otros ejes. ¿De acuerdo? El centro de masas, por tanto, de este objeto va a tener 3 coordenadas. La coordenada X del centro de masas, la coordenada Y del centro de masas y la coordenada Z del centro de masas. ¿Vale? Y la expresión para calcular el centro de masas es 1 partido por la masa del objeto por la integral del vector de posición por el diferencial de m. ¿Vale? Para que tú puedas integrar eso, ¿qué tienes que tener, Mario? Mira, para que tú puedas integrar cualquier cosa, tú tienes que tener 2 elementos. Fundamentales. R en M, es decir, una función Rm, y saber cuánto vale el diferencial de M. Entonces, esos objetos son excluyentes. Si yo tengo ya R en función de M, no hace falta que calcule el diferencial de M, porque ya voy a tener el diferencial de la variable con la cual voy a integrar. Y si no tengo eso, lo que tengo que saber es cuánto vale el diferencial de M en función de R, para que yo pueda integrar R. ¿Vale? ¿Qué es más sencillo? Matemáticamente hablando, es más sencillo saber cuánto vale el diferencial de masa de un objeto, igual que es más sencillo saber cuánto vale el diferencial de carga de un objeto. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos, dependiendo del contenedor que vaya a contener la masa, nosotros podemos tener un diferencial de esa masa. ¿Entiendes eso? Entonces, vamos a ver. Yo puedo tener
un diferencial de masa en función de un objeto? Sí. Habitualmente lo que vamos a hacer va a ser que vamos a calcular este diferencial de masa. Entonces, para calcular el diferencial de masa, lo primero que tú tienes que mirar, es el tipo de objeto. El tipo de objeto puede ser lineal, superficial o volumétrico. Si es lineal, el diferencial de masa para un objeto lineal va a ser igual a la densidad de masa lineal por el diferencial de posición, ¿de acuerdo? Si es superficial, por el diferencial de superficie, porque esto sería por el diferencial de longitud. Y si es volumétrico, pues la densidad volumétrica por el diferencial de volumen. Y esto es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Que se hace en campo eléctrico cuando utilizamos Gauss, ¿de acuerdo? Exactamente igual. Por otro lado, lo segundo que tienes que tener en cuenta es cómo expresar cada uno de esos diferenciales que tienes ahí. Cómo expresar el diferencial de longitud, el diferencial de superficie o el diferencial de volumen. Cuando digo cómo expresar, es cómo hacemos nosotros para escribir ese diferencial de volumen o ese diferencial de... Es decir, qué variable estamos tomando. ¿De acuerdo? Entonces, mira, con el ejemplo que tenemos aquí, yo diría, vale, ¿qué variables va a tener el centro de masas? Pues como las variables que va a tener el centro de masas van a ser la X del centro de masas, la Y del centro de masas y la Z del centro de masas, que a esta señorita la voy a llamar X barrita, a esta la voy a llamar Y barrita y a esta la voy a llamar Z barrita, ¿de acuerdo? Y ahora te voy a preguntar una cosa. Como es un objeto homogéneo, el diferencial de masa va a depender de cómo varíe el diferencial de esa variable. ¿Vale? Es decir, ¿cómo varía el diferencial de masa con respecto a X? ¿Cómo varía el diferencial de masa con respecto a Y? ¿Y cómo varía el diferencial de masa con respecto a Z? Pues bueno, la variación con respecto a X, al ser un objeto homogéneo, X siempre va a estar en el mismo sitio, no va a haber variación. ¿Entiendes? O sea, la coordenada X va a estar siempre en el mismo sitio. La coordenada Y también va a estar siempre en el mismo sitio. La coordenada Z es la que se va a modificar. ¿Vale? Entonces, yo sé que el volumen de este señor es 4/3 del área de la base por la altura. ¿Vale? Hasta ahí aceptamos barco como animal acuático, ¿no? Por lo tanto, sé que el diferencial de volumen sería igual a 4pi por r cuadrado por la altura. Perdón. Sí, está bien. 4pi por r. Si derivamos esto en función de r,
2pi RH. ¿Vale? Yo esas que me las sé. O sea, yo sé que el diferencial de volumen es área de la base por la altura, siempre. ¿Vale? Área de la base por la altura. El área de la base por la altura es para el cilindro, esto es para una esfera. Espera. Yo sé que el volumen de un cilindro es igual al área de la base, pi por r cuadrado, por la altura. ¿Vale? Y si yo ahora derivo, el diferencial de volumen va a ser igual a 2pi r por h. ¿Vale? Bien. Si tuviese otro objeto tridimensional, yo haría exactamente lo mismo. ¿Vale? Y lo que tienes que entender es que el diferencial de volumen es igual al área. ¿Vale? El diferencial de volumen es igual al área. Y que el volumen de cualquier objeto tridimensional tú lo puedes expresar como el área de la base por la altura. ¿Vale? Área de la base por la altura. Eso por un lado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yo llego aquí y digo, variables que se modifican. Es decir, x y z. ¿Se modifica x? Pues x yo veo que el objeto, al ser homogéneo, un objeto homogéneo y simétrico, la variable x, como si no quiero calcular su centro de masas, porque va a estar en el 0, en el origen de coordenadas, donde yo he puesto mi origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Mi coordenada y, pues también va a estar en el 0. ¿Vale? Porque el objeto es simétrico, con lo cual si yo hago la integral, esa integral que estoy haciendo ahí de 1 partido por m por la integral entre r y menos r de tal, la coordenada x me va a quedar 0, la coordenada y me va a quedar 0. La que no me queda 0 es la coordenada z. ¿Vale? Y la coordenada z lo que me está midiendo es la variable de altura. ¿De acuerdo? La variable de altura. Con lo cual, yo aquí llegaría y diría, pues mira, a partir de esto, x, la coordenada x tiene que ser 0. La coordenada y tiene que ser 0, por lo que hemos dicho. Y la coordenada z tiene que ser igual a 1 partido por m por la integral de z por el diferencial de volumen. Y aquí lo que el diferencial de volumen es 2πr por h. ¿Vale? 2πr por h. ¿De acuerdo? Ahora, como es 2πr por h por el diferencial de r, ¿de acuerdo? 2πr por h por el diferencial de r. ¿Lo pillas? Pues yo llegaría y diría, bueno, pues esto sería 1 partido por la masa total por la integral de z por el diferencial que yo tengo que calcular. Y el diferencial que yo tengo que calcular pues va a ser área de la base por el diferencial de altura. ¿Cuál es el área de la base? Porque si yo cojo aquí y digo, bueno, pues este diferencial lo puedo expresar como área de la base por como la altura es z por el diferencial de altura. ¿Vale? Que ahí es donde tienes el meollo. ¿De acuerdo? ¿Por qué en vez de utilizar este diferencial utilizo este? Porque la variable x e y, que es la que me da el área de la base, ¿de acuerdo? La variable x y, que es la que me da el área de la base, es invariante. No varía, no se modifica. Porque x va a estar en el mismo sitio siempre y va a estar en el mismo sitio siempre. Entonces, como estas dos están
son invariantes por ser simétrico el objeto y ser un objeto homogéneo y todo esto que llevamos diciendo 15 minutos, pues yo puedo expresar el volumen como el área de la base por la altura es z, y por tanto el diferencial de ese volumen va a ser igual al área por el diferencial de z. ¿Cuánto vale el área? Pues si yo me voy aquí y a esto lo llamo r, pues el área de ese cilindro es pi por r cuadrado. Siendo r cuadrado una constante, ¿vale? Y pi una constante. Entonces aquí yo llegaré y diré, bueno, pues esto z, pues esto será por pi r cuadrado por el diferencial de z. ¿Vale? Y ahora aquí, pues lo que me va a quedar va a ser pi por r cuadrado por la masa por la integral de z diferencial de z. Esa sería la expresión del valor del z, es decir, en función de la altura de ese objeto. Ahora, Mario, me voy aquí y digo, vale, z entre qué valores se mueve. Entre lo que valga la altura, es decir, z se va a mover entre lo que valga la altura y el origen. Entonces z va a tener un valor de 0 y z va a tener un valor de h. ¿Sí? Bueno, pues llego aquí y digo, vale, pues como z se va a mover entre esos valores, ¿de acuerdo? Pues yo lo que tendré será que ver cómo se va a mover esos valores, pues z directamente cogeré y diré, vale, esta integral que tengo aquí va a ser espera, que aquí es z por el diferencial de m. Entonces aquí lo que vamos a tener va a ser 1 partido por m por la integral entre 0 y h de z por el diferencial de m va a ser la densidad volumétrica por el diferencial de volumen, y esto va a ser igual a 1 partido por m por la integral entre 0 y h de z por la densidad, y ahora el diferencial de volumen habíamos quedado que era pi por r cuadrado por el diferencial de z, de tal manera que me queda densidad volumétrica de masa por pi por r cuadrado partido por la masa total por la integral entre 0 y h de z diferencial de z. Y ya tenemos la transformación que habíamos dicho inicialmente, es decir, no tengo el radio en función de m, pero el diferencial de m sí lo puedo escribir en función del radio. ¿Por qué? Pues porque los diferenciales de masa me permiten estas expresiones. ¿Vale? Sí. Sí, porque mira, esto que tienes aquí, que a esto es a lo que me refería yo cuando hablábamos, cuando tú me decías, es que no me sale de lo de 4/3 de pi r cubo. Vale. Yo sé que el volumen de este objeto es pi r cuadrado por h. ¿De acuerdo? Si yo derivo con respecto a r, a mí lo que me queda es 2pi r por h por el diferencial de r. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que r es un vector. Por lo tanto, si yo quiero hacer la derivada de un vector, tengo que aplicar el gradiente del vector. Que es hacer la derivada de v con respecto a x, la derivada de v con respecto a y, la derivada de v con respecto a z. En realidad,
esta expresión de volumen, r cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, porque es una circunferencia. Y h es igual a z. Por lo tanto, la función volumétrica en x y z sería igual a pi por x al cuadrado más pi por y cuadrado, perdón, pi por x cuadrado por z más y cuadrado por z. Esa sería la expresión del volumen. ¿De acuerdo? Y yo ahora, para poder calcular el centro de masas, ¿vale? Para poder calcular el centro de masas, pues yo tendría que determinar cuánto vale la derivada de ese volumen con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, porque es una derivada triple, ¿entiendes? Entonces llego y digo, vale, como las dos variables que tengo, x e y, se mantienen invariantes en todo el proceso de cálculo, pues yo sé que eso es el área de la base. Y el área de la base invariante, es decir, si el cilindro en vez de ser un cilindro fuese una guitarra, ¿vale, Mario? La guitarra en su parte trasera tiene una anchura, luego se va modificando esa anchura y luego va subiendo la anchura, ¿vale? Pues esa curva que te hace la guitarra sí me obligaría a coger y decir, oye, pues es que x no va a ser invariante o y no va a ser invariante porque x se va a mover entre el valor mínimo que tenga en la anchura, es decir, si yo tengo una guitarra tengo esto, en x, pero también tengo esto en y. Entonces, si el centro que tú estás dibujando está aquí, simétricamente, por simetrías, tú vas a tener un valor mínimo y un valor máximo de esa variable. Y al tener una variación en esa variable, sí que tenemos que calcular cómo se va a modificar la masa. Porque en este sector de aquí no hay la misma masa que en este sector de aquí. ¿Lo entendemos? Y ahí es donde tú tienes que llegar y decir, vale, pues ahí hay modificación. Pues si ahí hay modificación, bro, ahí tengo que hacer una integral. ¿Qué ocurre? Que en este, por ejemplo, pues no tenemos esa modificación, por lo tanto directamente hacemos la integral y tenemos el centro de masas. ¿Vale? ¿Lo pillas? Vale. Y ahora, el centro de gravedad. Bueno, ahora, no hemos terminado. Porque aquí, a esta expresión de aquí, tú le tienes que añadir una expresión más. Y es que yo no sé cuánto vale la masa. Lo que sí sé es que la masa es la densidad. Que si la densidad es exactamente como la densidad es igual a masa entre volumen, pues la masa es igual a el volumen por la densidad, que sería igual a pi por r cuadrado por h y por la densidad volumétrica de... ¿Vale? Con lo cual, la constante, o sea, el valor de z del centro de masas sería igual a la densidad por pi por r cuadrado entre la densidad por pi por r cuadrado por h por la integral entre 0 y h de z por el diferencial de z.
densidad volumétrica se va con densidad volumétrica, pi se va con pi, r cuadrado se va con r cuadrado. ¿Vale? ¿Lo pillamos? Entonces nos queda 1 partido por h de z cuadrado partido por 2 entre 0 y h, y esto es 1 partido por h, que multiplica a h cuadrado partido por 2 menos 0 cuadrado partido por 2. Y nos queda h medios. Por lo tanto, mi centro de masas estaría compuesto, o estaría en el punto 0, 0, h medios. ¿Vale? ¿Lo pillas, Mario? Vale. ¿Dónde estaría el centro de gravedad? En este caso. De 2pi RH, eso es para ti. El volumen de un objeto tridimensional es área de la base por la altura. Siempre. Un cubo, área de la base por la altura. Un prisma, área de la base por la altura. Un cilindro, área de la base por la altura. Un cono, un tercio del área de la base por la altura. Todos los objetos geométricos regulares, tridimensionales, su volumen es área de la base por la altura. No exactamente, ¿vale? Porque me está quedando grabado, igual luego me sacas puntilla a cosas, ¿vale? Siempre que sean, o sea, una esfera. La esfera es 4/3 de pi r cubo. Es la única que no es área de la base por la altura, pero es que no es, o sea, una esfera no es homogénea en su altura y homogénea en su base y su tapa superior, ¿entiendes? Cualquier objeto tridimensional que tú tengas que provenga del giro de un objeto cuadrático es área de la base por la altura. Un cilindro haces que gire un rectángulo. Un prisma haces que gire un rectángulo, en realidad. ¿Vale? Son caras, es siempre área de la base por la altura. ¿Vale? Entonces, yo aquí, es lo que te digo, como sé que lo que voy a tener que hacer es una integral, yo lo que voy buscando es quién merece ser integrado. ¿Entiendes? ¿Quién merece ser integrado? Y ahora tú llegas y dices, vale, hasta aquí aceptamos Barcoco como animal acuático. ¿Vale? ¿Dónde estaría el centro de gravedad? Este objeto es... sí. Entonces... a tomar por culo. ¿Lo pillas? Pero fíjate en lo que yo te estoy diciendo. Yo en lo que me he fijado, tío, es en... O sea, en realidad de lo que me he fijado es en qué variables del centro de masas
merecen la medalla de integrarse. Porque depende de donde ponga yo el eje. Es que, para que te hagas una idea, si yo tengo un objeto simétrico, el eje lo voy a poner siempre en su eje de simetría. Si yo tengo un objeto exactamente. Si yo tengo un objeto tridimensional, el eje de simetría lo voy a poner en su base. O sea, perdón, el centro de estudio lo voy a poner en su base. Y voy a dibujar los tres ejes con el centro de los tres ejes, el centro geométrico de los ejes, en su base. ¿Lo podría haber dibujado en una arista? Sí, lo podría haber dibujado aquí. ¿Cambiaría su centro de masas? Por supuesto. Porque no olvides que el centro de masas, como hemos dicho, el centro de masas es un punto donde nosotros vamos a concentrar toda la masa de un objeto y que nos va a servir para estudiar su movimiento. Por lo tanto, el movimiento es relativo al eje, a dónde coloque yo el centro, el eje de movimiento. ¿Vale? Y me decías, oye, ¿y podemos calcular el momento de inercia? Pues claro que podemos calcular el momento de inercia. Porque el momento de inercia se calcula haciendo la integral del radio al cuadrado por el diferencial de masa. ¿Entiendes? Entonces tú llegas y dices, vale, ahora Fernando quiero calcular el centro el momento de inercia. Bueno, pues yo, para calcular el momento de inercia, lo primero que me tendrás que dar es que como el momento de inercia es igual a la integral de r cuadrado por el diferencial de masa, pues lo primero tendré que saber qué significa esa r. Y lo segundo, ¿cómo aplico? Esa r, que esto ves cómo te tenía que parar. Esa r es la distancia del elemento con masa al eje de rotación. ¿Vale? ¿Cómo que te quedas como antes? Depende de dónde coño ponga el eje. ¿Vale? Yo tengo eso. ¿Sí, Mario? Para que lo tengamos recto. Yo tengo eso. Y tengo que el centro de masas de este objeto
marcar lo que es, lo que se ve y lo que no se ve, ¿vale? Este sería el cilindro, Mario. Este sería mi cilindro. A ver si puedo pillar a este, tío. Ese sería mi cilindro, ¿vale? Mi cilindro tiene el centro de masas en este punto. Aquí estaría el centro de masas. ¿Vale? Ahora, supongamos que yo te digo, oye, mira, quiero girar el cilindro con respecto a este eje. ¿Cuál es la distancia desde el centro de masas, o sea, desde el objeto que tiene masa a ese eje? O sea, la distancia es de aquí a aquí. O aquí. Ojo. No. O X. Porque esto no deja de ser una circunferencia, amigo mío. Entonces, la distancia, o sea, la distancia que habrá, mira, la distancia que hay desde el centro de masas hasta el eje es igual a R. ¿Sí? Y como es igual a R, porque eso va a girar así, ¿eh? Como es igual a R, yo creo que ese R yo lo puedo expresar como x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Es verdad. La z me la pela, pues la z está siempre en el mismo sitio. ¿Entiendes lo que quiero decir, Mario? Ahí es donde nosotros tenemos que estar listos. ¿Vale? Ahí es donde tenemos que estar listos. Pues yo sé que la distancia siempre va a ser R. ¿Vale? Yo sé que la distancia va a ser R. Entonces yo llego y digo, mira, supongamos que yo tengo el cilindro macizo que tiene un radio R y una altura L. ¿Vale? O sea, el cilindro que teníamos antes, el cilindro que hemos dibujado ahora. Y supongamos que queremos ver cómo sería el centro de, o sea, el momento de inercia rotando con respecto al eje de simetría, al eje Z. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Tenemos un cilindro de altura H y radio R. Y vamos a ver cómo sería el momento de inercia. Y lo hacemos girar. Al eje Z. Que sería el básico. ¿De acuerdo? Sería el básico. Entonces, cada parte de ese objeto, ¿de acuerdo? Tiene un diferencial un diferencial. Porque ese objeto es un objeto volumétrico. ¿Sí? Entonces, si yo cojo cada elemento de este objeto, por ejemplo, cojo un puntito que esté aquí.
Si yo cojo ese punto, y eso va a ser un diferencial del objeto, y va a ser un diferencial de volumen del objeto, ¿vale? Va a ser un diferencial de volumen del objeto, porque el objeto al ser volumétrico, yo lo que quiero saber es cómo gira el objeto alrededor de ese eje o con ese eje de rotación. Ese objeto va a hacer así, pero lo que quiero saber es cómo se transmitiría esa rotación a cualquiera de los puntos que tengo en ese volumen, ¿vale? Entonces, el diferencial de masa lo tengo claro. El diferencial de masa va a depender de ese diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Pero lo que no tengo claro es cómo va a ser R, porque R va a depender de varios factores, obviamente. ¿De qué factores va a depender R? Pues de una distancia, de un ángulo y de una altura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues coger ese R y decir, bueno, pues R va a depender de una serie de coordenadas, que son las coordenadas cilíndricas. ¿Entiendes? Y llegaría y diría, bueno, pues como yo sé que cada elemento de R se tiene que integrar en función de R cuadrado diferencial de M, y el diferencial de M para este cilindro, mi diferencial de masa va a ser igual a la densidad volumétrica por mi diferencial de volumen, pues yo como el volumen sé que es pi por R cuadrado, si yo lo único que tengo es R, es una distancia al eje de rotación, tengo que hacer que todos mis diferenciales estén en función de ese R, a diferencia del centro de masas, que yo lo que hacía era jugar con esas derivadas, ¿de acuerdo, Mario? Y el juego con esas derivadas era distinto. Pues aquí lo que hacemos es decir, oye, mira, cogemos y vamos a reducir todo a un diferencial de la variable R, ¿entiendes? Entonces ese diferencial de la variable R tenemos varias formas de hacerlo. Si estoy jugando con un cilindro, estoy con coordenadas cilíndricas, se llaman coordenadas cilíndricas porque vienen del cilindro, pero si estuviera jugando con una superficie, lo haría, por ejemplo, con coordenadas polares, y si estuviera jugando con una esfera, lo haría con coordenadas esféricas, ¿vale? Entonces tú acuérdate que si yo tengo una forma cilindroide, pues el diferencial de volumen lo puedo expresar en coordenadas cilíndricas, diciendo que el diferencial de volumen es R por el diferencial de R, por el diferencial de ρ y por el diferencial de z. ¿Vale? Por tanto, el diferencial de masa va a ser igual a la densidad volumétrica por R y por el diferencial de R, diferencial de ρ y diferencial de z. ¿Vale? Por lo tanto, yo ya sé que como no me estás dando el diferencial del objeto, yo ya puedo calcular cuánto vale también el diferencial o sea, cuánto vale la densidad, porque la densidad va a ser, como la densidad es masa partido por volumen, pues va a ser la masa partido por pi r cuadrado por L, que es el volumen del objeto. ¿Vale? Y ahora, si tú armas la integral del momento es esta. Tú llegas y dices, vale, momento de inercia. El momento de inercia sería igual, con respecto al eje z, el momento de inercia con respecto al eje z sería igual a la integral de r cuadrado por el diferencial de m, que sería igual a la integral de r cuadrado por la densidad por R por el diferencial de R por el diferencial de ρ por el diferencial de z. ¿Vale? ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es algo tan sencillo como decir, mira, yo ahí tengo esos tres, como tengo esos tres diferenciales, tengo que aplicar el teorema de Fubini.
Y aquí me quedaría, aplicando el teorema de Fubini, me va a quedar que el momento de inercia con respecto al eje Z es igual a la densidad volumétrica, que ya veremos lo que vale, por la integral de la integral de R al cubo por el diferencial de R, diferencial de ρ y diferencial de Z. ¿Vale? El último diferencial que tienes es el de Z. Por lo tanto, según el teorema de Fubini, va a ser la primera integral, los primeros límites de integración. Entonces, el primer límite de integración yo sé que tiene que ir entre 0 y h, que es la altura del cilindro. El segundo diferencial que tienes es el diferencial de ρ. Y ρ, que es la base, se va a mover entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Y por último, el tercer diferencial que tienes, que es r cubo, o sea que es el de r, la distancia que hay desde el centro de masas, desde cualquier punto, ¿de acuerdo? Desde cualquier punto, desde cualquier diferencial de volumen al eje, ojo, al eje es entre 0 y el radio, entre 0 y r. Y ese sería el momento de inercia con respecto a ese eje. ¿Estoy aplicando el teorema de Steiner? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el teorema de Steiner, Mario? Quieto. ¿Qué es lo que dice realmente? Que el momento de inercia de un objeto con respecto a un eje es igual al momento de inercia del centro de masas más la masa por la distancia, más m por r. ¿Ok? Entonces, aquí, como el eje, ojo, como el eje está al RIL, ¿de acuerdo? Porque el eje está en el centro de masas, el valor del momento de inercia del centro de masas es 0, porque no hay distancia. ¿Vale? Si lo hiciéramos con respecto a este eje de aquí, ¿en qué cambiaría? Pues que le tendríamos que sumar el m por r. ¿Entiendes? ¿Y cuál sería r? Pues la distancia que hay hasta el centro de masas. ¿Lo pillas? ¿Lo hemos entendido ahora? ¿Seguro?